mañana yo no pretendo, de verdad que no quiero, y he estado en mucha lucha, no pretendo traer otra palabra dura. Yo espero que no se tome de esa manera porque no es mi intención. Pero Dios me mostraba algunas cosas durante esta semana que ha habido el ayuno, la oración. Yo bendigo al Señor de nuevo por la vida de hermana Mati. Quiero decirles que durante toda la semana que se ha estado ayunando por la limpieza del corazón, y a pesar de que yo sé que ha habido mucha murmuración respecto a mi vida y respecto al liderazgo, de toda la congregación, hermana Mati fue la única que vino para pedir perdón con un corazón arrepentido. Y yo esperaba de verdad que más cosas fueran expuestas a la luz y que pudieran ser limpiadas. Y Dios me mostraba algo, que cuando comienza algo pequeño en el corazón que se convierte en pecado, es como que vamos amontonando tinieblas sobre nuestra cabeza. Y llega un momento que la tiniebla es tan fuerte que entramos en desánimo y aún no podemos discernir la voz de Dios, de lo que Él quiere que hagamos. Aún puede venir una palabra dura y como que no hubiera convicción, como que la conciencia estuviera cauterizada, como que no penetrara, como que no fuera con nosotros el asunto, porque la misma tiniebla ha formado un colchón tan grueso alrededor que no podemos escuchar con claridad lo que Dios quiere de nuestra vida. Y hay algo que el Señor me mostraba que teníamos que exponerlo. No es la intención acusarles, sino que podamos discernir lo que puede estar pasando en el ámbito espiritual, por lo cual se está obstaculizando el fluir de Dios. El Señor me mostraba que hay 3 espíritus en la congregación, y esto no creo que solo en esta congregación local, sino que en la iglesia del Señor. 3 espíritus que vienen para impedir la bendición y para impedir el fluir del Espíritu Santo de Dios. Y esos 3 espíritus yo quiero que esta mañana los podamos ver, aunque sea someramente, y que Dios pueda trabajar, que siga trabajando. No pretendamos decir, esta fue una semana de ayuno y limpieza, ya terminó y nos olvidamos. Yo creo que Dios está interesado en continuar limpiando progresivamente, cada día, cada minuto, en la medida que nos disponemos. La limpieza de Dios no termina. Él está sentado, dice, refinando la plata, refinando el oro, limpiándonos. Él no está apurado, Él tiene todo el tiempo del mundo para seguirnos limpiando si nosotros nos disponemos. Entonces, que podamos este día, esta mañana, en lo que nos resta de la mañana, ser sensibles a poder decir, quizá esto me esté pasando a mí, quizá yo sea uno de estos. Porque pudiéramos escuchar la palabra y ser como los toreros, ¿verdad? Olé, esto es para mi hermano. Olé, esto es para el otro hermano. Y no es nada para mí. Pero esta mañana yo quiero hacer énfasis en que cada uno de nosotros personalmente trate de ver si esta palabra le aplica o este es algo que puede estarle pasando a usted personalmente. Yo lo estoy haciendo para mi propia vida y espero que usted lo haga para su vida. Y esto es sin importar si usted es líder, si usted es ministro de alabanza, si usted es mentor de discipulado, donde usted está ubicado, no importa. Aquí todos vamos a pasar por el crisol, ¿verdad? Y esos 3 espíritus que quiero mencionar es, uno, el espíritu de Absalón, otro, el espíritu de Jezabel y otro, el espíritu de Coré. 3 espíritus que vamos a mencionar esta mañana. Yo quisiera que fuera a 2 de Samuel capítulo 15. Vamos a hablar un poquito del espíritu de Absalón. Yo he dado esta enseñanza ya, quizá muchas veces, pero el Espíritu de Dios me dice que es necesario traerla, aún por causa de personas nuevas que hayan venido, que no tengan la enseñanza y que están siendo atrapados por el espíritu de Absalón que está operando en otras personas. Una cosa que Dios me mostró del espíritu de Absalón es que siempre opera a través del liderazgo. El espíritu de Absalón controla a los que están en liderazgo, pero que no son la autoridad máxima, pero están en liderazgo. Entonces vamos a leer un poco quién era Absalón. Absalón era hijo de David. Era hijo del rey David. Y vamos a ver lo que pasó. 2 de Samuel capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía:
¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Es muy importante esto. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Luego podemos ver en el verso 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Vamos a ver qué es este espíritu, en qué consiste. Absalón era el rey, David era el rey, y Absalón era el hijo del rey. No lo vamos a ver necesariamente ahorita como el hijo del líder, sino que es un espíritu. No veamos la persona, es un espíritu al cual se le ha denominado el espíritu de Absalón. Y como es un espíritu, puede operar a través de un varón o de una mujer. No necesariamente porque operó en Absalón como hijo de David, es que tiene que operar en un varón. Entendamos esto, que los espíritus no tienen sexo y pueden controlar o operar a través de cualquier persona, no importa su sexo. Pero, ¿cómo es que opera este espíritu? Vamos a poner ejemplos prácticos de situaciones que se dan en la iglesia local. Por ejemplo, viene alguien, un hermano tierno, joven en el Señor, y tiene un determinado problema que quiere planteárselo al líder. Voy a usarme yo como líder en este momento para no entrar en nada que piensen que sea algo relacionado con el hermano Remo. Voy a usarme yo misma. Entonces viene esta persona y dice, ay, yo quisiera hablar con la hermana Emma para decirle tal y tal cosa, pero como ella siempre está ocupada, el espíritu empieza a trabajar. Ella siempre está ocupada, no te va a escuchar. Pero viene esta persona y se lo dice a alguien que está en liderazgo. Fíjate, vamos a decir que es su mentor o que es líder de algo. Fíjate que yo quería plantearle algo a la hermana Emma, pero como yo siempre la miro que está ocupada, entonces el espíritu de Absalón usa a este líder y le dice, sí, tenés razón. Tantos problemas que tenés y la hermana nunca tiene tiempo para atenderte, pero si quieres venir que yo te voy a escuchar, sentémonos. Y entonces empieza esta persona tierna a relatarle el problema. Y entonces viene esta persona que está siendo usada por el espíritu de Absalón. Venga hermano Martín, por favor. Y entonces vamos a decir que hermano Martín es esa persona nueva, tierna que vino, ¿verdad? Donde el líder, y entonces viene la persona que está siendo usada por el espíritu de Absalón y le dice, ay, Señor, mira, Señor, ay, cuánto tú le amas, mira mi hermano, cuánta necesidad tiene de ti, ay, Señor, como oveja sin pastor, Padre, dale convicción a la hermana Emma de cuánta necesidad tienen los hermanos, ay, amado, mire, mañana vamos a orar juntos porque el Señor le puede resolver su problema, y tal vez, gracias hermano, puede sentarse. Esta persona que está operando bajo el espíritu de Absalón no corrige, no mira la necesidad de corrección que la persona tiene, sino que la soba para tener la aprobación de esa persona, para hacerse agradable, para buscar el favor. Y como dice aquí, empieza a robar el corazón de los hijos de Israel y comienza indirectamente a provocar una división. Porque entonces las ovejas dicen, ay no, como la hermana Emma siempre está ocupada, yo mejor voy donde la hermana tal, porque ella siempre me escucha. ¿Pueden entender cómo funciona, hermanos? El espíritu usa a la persona que es humanista, aunque aparenta ser compasiva. Una cosa es la misericordia de Dios y otra cosa es el humanismo. Esta persona no corrige porque quiere mantener su imagen de buena gente. No quiere ser rechazada, quiere ser agradable. Ay, yo estoy contigo, yo te entiendo, pobrecita, cuánto sufre. Ay, pero si el líder nunca tiene tiempo. ¿Comprenden, hermanos? Y ese espíritu se va infiltrando de una manera tan sutil que lo que está haciendo es quitándole autoridad a la persona que Dios ha puesto en autoridad. Y cuando la persona que está en autoridad quiere venir para corregir, para ordenar, entonces entra la rebelión.
Ah, no, es que quieren que uno haga lo que ellos dicen, porque creen que no le dejan a uno tomar decisiones y no tener libertad. Entonces voy a llamar al hermano aquel o a la hermana aquella que ella sí me entiende. Y cuando venimos a ver, hay una rebelión general y hay un espíritu que se levanta contrario a la persona que Dios ha puesto en autoridad. Y usted no sabe qué le pasa, pero sueña con esa persona que está en autoridad. Usted sueña que esa persona le acusa, usted sueña que esa persona le dice cosas, ya usted está predispuesta. Cuando la persona que está en autoridad viene a predicar, se siente aludido, después hasta dice que usted está siendo exhibido en el púlpito, que le dicen cosas por decírselas a usted, y empieza y se va abriendo una herida y una herida, y eso va ocasionando una división abierta. El espíritu de Absalón es uno de los espíritus más terribles y peligrosos que puede entrar a la iglesia del Señor. Y es contrario al espíritu de Dios. La palabra dice que Dios al que ama disciplina. El alma nuestra no quiere ser disciplinada. El alma nuestra no quiere ser confrontada. El alma nuestra quiere ser sobada. Pero el sobito no lleva a la corrección ni lleva al camino que el Señor quiere que vayamos. Por eso es tan delicado aún los consejeros. Tienen que ser personas que conozcan la palabra, que estén definidas claramente con la autoridad, quién es la autoridad y sepan cómo remitir las cosas. Es delicadísimo, aún los mentores de discipulado, porque las ovejas tratan de ir primeramente tal vez a su mentor o al consejero, y entonces esas tienen que ser personas que sean totalmente fieles, totalmente dirigidas por el Espíritu Santo, que sepan distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, para que puedan dirigir correctamente al pueblo. Entonces aquí nosotros les digo, mediten, oren en la medida que estamos hablando. Pregúntele al Señor, ¿será que en algún momento yo he sido atrapado por alguien que estaba operando bajo el espíritu de Absalón? ¿O será que en algún momento yo he sido utilizado por el espíritu de Absalón? Tenemos que tener muchísimo cuidado de que aquel que aconseja, aquel que escucha, aquel que habla a las ovejas que vienen por ayuda, no hagan lo que hacía Absalón. Se sentaba, dice, a las puertas para resolverle a la gente lo que el rey no le podía resolver. En otras palabras, es alguien con cierto liderazgo, con cierta autoridad, que está esperando lo que el pastor o el líder, el apóstol o el profeta no le puede resolver, para hacerle sentir que él o ella sí se lo puede resolver. Él o ella sí le entiende. Él o ella sí tiene compasión y sabe lo que está pasando. El líder no, porque es muy duro o está muy ocupado o no tiene tiempo o no le dio la cita en el momento indicado. Y empieza la murmuración. Entonces necesitamos sacudirnos del espíritu de Absalón en este lugar. Lo que yo le estoy hablando es porque el Espíritu de Dios me mostró que está operando aquí, y la limpieza no sería completa si no reconocemos y no rompemos y no quebramos eso y no comenzamos a operar en la verdad de Dios. Cuando el pastor o el líder de una congregación dan una instrucción, ninguna otra persona que está bajo liderazgo debería de levantar la disciplina o la instrucción que la autoridad dio. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo. Digamos que el hermano Elías todavía estuviera como líder de alabanza, y entonces vengo yo y le paso una notita, o el hermano Remo, y le dice: hermano Elías, el hermano Gustavo, voy a usarte de ejemplo, Gustavo. El hermano Gustavo no tiene permiso de tocar la batería, hermano Elías. Y es una orden. Y ahí, ni modo, no tiene permiso de tocar la batería. Pero viene un día el hermano Gustavo y le dice: vaya Eli, hombre, si no se va a dar cuenta, hermana, déjame una tocadita, mira. Y entonces viene el hermano y le dice: bueno, está bien, pues, está bien, hacelo. Ese es un espíritu de Absalón, porque es contrario a lo que la autoridad determinó. Inclusive no hay ni por qué saber cuál es la razón, simplemente hay que respetar lo que la autoridad determinó y sabrá por qué lo determinó. Pero si por quedar bien con las personas, entonces les permitimos hacer lo que es contrario a lo que está establecido, el espíritu de Absalón empieza a operar. ¿Qué es lo que eso va a provocar? Que el hermano Gustavo entonces empiece a respetar más la autoridad del hermano Elías que la autoridad
del hermano o del hermano que está en liderazgo que la autoridad del pastor o quien está como autoridad en la congregación, porque él sí le permite hacer las cosas. Es lo mismo que ocurre en un hogar, en una casa. Si el padre da una instrucción, pero el niño sabe que la mamá bajo va a contravenir la instrucción que el padre dio, es el mismo espíritu de Absalón. Mi mamá sí me entiende, ella sí es buena gente, y entonces bajo hace que ella contravenga lo que el padre dijo. Es el mismo espíritu. Entonces, ponga nota ahí, espíritu de Absalón, y pregúntese a usted mismo: ¿he sido yo atrapado por esto? ¿He sido yo controlado por esto? ¿He operado yo bajo este espíritu? Ahí entra la murmuración y normalmente es contra, en este caso era el rey David, en este caso sería contra el apóstol o el pastor de la congregación. Entonces ese es el primer espíritu. El segundo del cual vamos a hablar es el espíritu de Coré. Puede buscarlo en Números 16. Yo no sabía que hermana Mati iba a hablar de eso, pero esa era la palabra que yo traía. El espíritu de Coré. Fíjese que Coré se juntó con Datán y Abiram. Datán y Abiram eran hijos de Eliab. Y Coré y Datán y Abiram eran de la tribu de Leví. Eran levitas, eran descendientes de Leví. Eran de los del sacerdocio, eran de los escogidos para ministrar en la casa. Nuevamente se está hablando de liderazgo, se está hablando de personas que tienen una posición, tienen facilidad de ir y ministrar en el lugar santo, pueden ir al templo. Pero ellos comenzaron a rebelarse porque no miraban el fruto en el lugar donde estaban. Y comenzaron a decir: ay, nos sacaron de aquella tierra que sí fluía leche y miel. Y dijeron que nos iban a traer a una tierra que fluía leche y miel y no vemos la leche y miel que fluyen. Y ellos comenzaron a levantarse en rebelión. Y entonces la gente comenzó a seguirlos a ellos, a Coré, a Datán y a Abiram, y comenzaron a seguirlos en esta rebelión. Y llega un momento que todos se levantan en contra de Moisés y le dicen que por qué él ha hecho eso. Por un ejemplo muy sencillo. Hay muchos hermanos que están protestando que por qué ahora tanto papeleo con el discipulado. Ay, que tanto requisito ahora, que hay que llevar una referencia y que sea un papel y que sea otro papel y que no sé qué. Y están molestos, están incómodos, porque están acostumbrados al desorden, entonces no quieren que los metan en el orden. Pero si el mentor hace el papel de Coré o de Abiram, y entonces empieza también el mentor: ay, sí, yo no sé para qué tanto papeleo ahora. Antes era más fácil, ¿no? Que tanta cosa y tanta lista y tanta cosa. Entonces el mentor está haciendo las veces de Coré. El espíritu de Coré necesita seguidores. O sea que se manifiesta a través de un líder que está incómodo, algo que no le gusta, pero que siempre encuentra seguidores que tienen lo mismo en común, que no les gusta lo mismo, y entonces agarran fuerza para protestar sobre algo. Y ese espíritu es tremendo, porque entonces vienen ellos y dicen: y no nos habla Dios a nosotros también. ¿Y por qué tienen que poner esto si también nosotros oímos de Dios? Sí, también. Y empiezan a levantarse en contra del liderazgo. Pero es tremendo lo que pasó. Sabe que aquí cantidad de hombres murieron, ¿verdad? Que fuego descendió del cielo. Pero Moisés, como profeta de Dios, dijo: si en verdad lo que estoy diciendo es porque soy enviado de Dios, entonces Dios hará algo nuevo con esta gente. No los va a hacer morir de una manera común y corriente como a todos los rebeldes, sino que Dios va a mostrar y me va a respaldar haciendo algo nuevo. Es tremendo lo que Dios hizo. ¿Sabe qué pasó? Moisés lo proclamó y ocurrió. Se abrió la tierra y la tierra se los tragó vivos hasta el Seol. No murieron, sino que vivos se los tragó la tierra. Y dice la escritura que gritaban y gritaban: no nos trague la tierra. O sea, qué cosa más tremenda. O sea que para Dios la rebelión es algo terrible. Y se los tragó vivos, dice, hasta el Seol. Y es tan tremendo eso que aún se ven en el libro de Judas. Miren lo que dice aquí en Número 16. En el verso 3 dice: basta ya de vosotros, porque dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, esto es lo que dijeron Coré y sus seguidores: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación de Jehová?
Fíjese qué tremendo, que se juntan contra Moisés y Aarón. ¿Y qué es lo que les están diciendo? Basta de ustedes líderes que se creen que son superiores a la gente. Todos estos son santos. O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Levanta a los que están en rebelión a un nivel para justificar su rebelión, como si fueran santos. Basta de ustedes, no necesitamos líderes en esta tierra. Ellos son santos, tienen al Espíritu Santo. Ellos pueden oír directamente de Dios, no los necesitan a ustedes. Eso es lo que están diciendo Coré y sus compañeros. Pero qué tremendo lo que pasó, porque cuando Dios es el que pone y Dios es el que establece, es tremendo. En el verso 11 dice: por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea que Dios les está diciendo: ustedes que se están rebelando, no se están rebelando contra mí, no se están rebelando contra Moisés ni contra Aarón, si él es un hombre. Se están rebelando contra la autoridad de Dios, se están rebelando contra Jehová mismo, cuando se rebelan ante algo que se ha establecido. En el verso 22: y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Esto a mí me impactó, porque le dicen: Dios, pero si solo Coré es el que está liderando esta rebelión, él es el del alboroto, ¿por qué te pones airado contra todos nosotros? Ya hemos entendido que cuando pertenecemos a una familia y a un cuerpo local, aunque uno peque, la ira de Dios viene contra todos y la puerta se abre para todos. Y eso es lo que ellos estaban cuestionando. Verso 26: y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Verso 30: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Verso 33. Bueno, desde el 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Parecía algo insignificante. Parecía que simplemente estaban quejándose porque no miraban la leche y miel que fluía en la tierra. Pero para Dios no hay rebelión insignificante. Y Dios respalda siempre las autoridades que Él ha establecido. Entonces, este es el espíritu de Coré. Meditemos nosotros. Había algo que una hermana me decía: quizás no es tanto lo que yo he hablado, pero cuando hablaban mal de usted, yo sentía un morbo, sentí una felicidad de oír que estaban hablando mal de usted, me decía, porque yo me identificaba con lo que ellos estaban diciendo. El pecado no solo está en lo que hablamos, el pecado está con lo que percibimos en el corazón, el pecado está con lo que sentimos, pensamos, aunque no hablemos, pero de la abundancia del corazón eventualmente va a hablar la boca. Y cuando en el corazón hay rechazo, cuando en el corazón hay murmuración, cuando en el corazón hay rebelión, aún cuando aquel contra el cual está la rebelión se para aquí para dar una instrucción, para dar una palabra, no puede entrar, no puede penetrar, porque hay un bloqueo, hay algo, hay una lucha de espíritu a espíritu, hay una lucha de espíritus humanos. ¿Sabe que es más fácil pelear contra demonios que contra el espíritu humano de las personas que se oponen a la autoridad de Dios? Y es tremendo lo que esta hermana me decía. Digo, es cierto, ¿cómo puede ser tan tremendo que nosotros nos gocemos morbosamente de oír que hablan mal de las autoridades, o que dicen o comentan algo y nos sentimos identificados como: sí, a mí también me pasó en un tiempo, y aunque no comentemos, pero estamos haciendo una alianza de tinieblas, y esa alianza de tinieblas amontona tinieblas sobre la cabeza de todos los que estamos en el cuerpo local. Y después es tan difícil romper. Es tan difícil oír la voz de Dios. Y nos preguntamos: ¿por qué la gente entra en desánimo? ¿Por qué la gente se está yendo de la iglesia? ¿Por qué la gente ya no está diezmando? ¿Por qué la gente no quiere servir? ¿Por qué no vienen diligentemente como antes? ¿Por qué no vienen a orar por las mañanas? ¿Por qué nadie quiere hacer aseo? ¿Sabe por qué? Porque la tiniebla que está sobre nuestras cabezas es tan densa que entramos en un espíritu contrario al espíritu de Dios. Porque el espíritu de Dios es amor, el espíritu de Dios es
servicio, el Espíritu de Dios es perdón, pero la tiniebla que nosotros mismos hemos amontonado sobre nuestras cabezas es tan fuerte que entramos en depresión, entramos en tristeza, entramos en soledad, entramos en muerte espiritual. No queremos, ya estamos aburridos, estamos hasta aquí de la iglesia. Si venimos el domingo en la mañana, en la tarde no queremos ni aparecernos, el lunes no queremos saber nada, y el martes también, y otra vez, y estamos, es un rechazo, es una lucha interior y no sabemos de dónde viene. Viene de la rebelión del corazón, viene de la murmuración, viene de la tiniebla que ha sido puesta sobre nuestras cabezas, porque no hemos honrado las autoridades que Dios ha puesto, no hemos honrado la palabra que Dios ha dado, porque hemos querido ser más buenos que Dios y el espíritu de Absalón nos ha tomado, queriendo decir, si yo fuera pastor haría tal o cual cosa, es que el hermano Remo tal cual, yo hubiera hecho de tal o cual manera. Siempre creemos que haríamos las cosas mejor que aquel que Dios llamó. Siempre creemos que sabemos más que Dios. Y por eso nuestro corazón está endurecido. Y por eso la palabra no penetra. Y por eso no recibimos convicción cuando Dios habla. Lloramos y lloramos por fuera, pero no hay arrepentimiento. Al día siguiente estamos murmurando otra vez. Y el otro espíritu del cual yo quería hablar era el espíritu de Jezabel. Y vuelvo y repito que los espíritus no tienen sexo. Y muchas veces la gente religiosa, cuando habla de espíritu de Jezabel, está esperando que se vea investido en una mujer. Pero Dios me mostró con claridad la semana pasada que aquí hay un fuerte espíritu de Jezabel operando en los varones de la iglesia. No generalizo, pero voy a decir en la mayoría, y perdónenme que se los diga, pero hay un espíritu de Jezabel operando fuertemente en los varones de la iglesia, que se incomodan cuando mujeres con unción pasan al frente a cantar, cuando mujeres con unción pasan al frente a predicar, cuando mujeres con unción pasan al frente a enseñar, y se molestan adentro y dicen, ¿por qué solo mujeres? ¿Y por qué no le dan oportunidad a varones? ¿Sabe por qué? Porque no están buscando la presencia de Dios, número uno. Número dos, porque esto no es del que quiere ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia, y al que Dios llamó y respalda. No le importa si usa falda o pantalón, no le importa si por fuera es mujer o es varón. Él usa el espíritu del hombre que está dispuesto y el corazón que quiere humillarse. Pero aquí hay un fuerte espíritu de Jezabel que opera no en las mujeres, sino en los varones, para destruir la unción profética. Porque ¿sabe lo que hace el espíritu de Jezabel? Se levanta contra el ministerio profético, no importa en quién esté operando, se levanta contra el ministerio profético. Y cuando hay mujeres con unción aquí arriba ministrando en el espíritu, las quisieran bajar, las quisieran apagar, quisieran que fueran solo varones los que estén. Dios no hace acepción de personas, en Él no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, somos uno en Cristo Jesús, y Él va a levantar al que Él quiera. Hay una cosa, amados, mientras nuestro corazón no esté correcto, Dios va a seguir usando y respaldando a los que tengan el corazón correcto, sin importarles si son niños, ancianos, varones o mujeres. Y ese espíritu tenemos que combatirlo. Es un espíritu, no es a las personas, es al espíritu que ronda este lugar para destruir la unción profética. Y los que sabemos que Dios nos ha llamado, tendremos que levantarnos como guardas y atalayas de la unción profética para que no sea pisoteada en este lugar por el espíritu religioso que se une al espíritu de Jezabel para querer destruir la obra que Dios ha levantado en este lugar. Si hay algo que el espíritu y la unción profética no soportan, es el espíritu religioso. Pero el espíritu religioso es el alimento del espíritu de Jezabel. Porque el espíritu religioso no puede entender las cosas del espíritu, y como no las puede entender y no puede entender el fluir del espíritu, entonces lo que quiere es bajar a la gente que está bajo la unción para levantarse ellos. Si usted quiere levantarse, busque el rostro de Dios y pregúntele si Él le ha llamado, pero no se quiera levantar bajando a otros que Dios ha llamado y que están respondiendo al llamado de Dios. Estos tres espíritus tenemos que combatirlos en este lugar. O pueden venir profetas una y otra vez y a decirles palabra dura. Pueden venir semanas de ayunos y una y otra vez, y la desolación vendrá si no combatimos esos tres espíritus que están operando en este lugar.
Es responsabilidad personal. Yo les estoy hablando como gente madura. Esta palabra yo sé que es dura, pero les estoy hablando como gente madura, responsable de hacer algo con lo que están oyendo en este día. Si queremos conservar la presencia de Dios en este lugar, somos responsables de hacer algo con esta palabra. Hay algo que venía muy fuerte a mi corazón, y es que lo que puede guardarnos en este tiempo y guardar nuestro corazón es el temor de Dios. El temor de Dios es lo único que puede guardar nuestros corazones. Y leía en Éxodo 20, verso 20, no se olvide, 20:20. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Qué puede prevenirnos a nosotros del pecado, de pecar? El temor de Dios. Y Dios hará cosas y no escatimará situaciones ni circunstancias para que el temor de Dios esté establecido en nuestro corazón si nosotros lo anhelamos. ¿Qué nos impide pecar? El temor de Dios. No importa que mi mente rechace lo que están diciendo, pero si yo tengo temor de Dios, yo voy delante de Dios y le digo: Señor, ayúdame, tengo lucha. En mi mente no quiero aceptar, pero yo tengo temor reverente de ti, no quiero pecar. Quiero aceptar lo que viene de tu mano y de tu autoridad delegada. El temor de Dios nos va a impedir pecar en rebelión, pecar como Absalón, pecar como Coré, pecar como Jezabel. Dice la Escritura que la comunión íntima de Dios es con aquellos que temen su nombre. Si tenemos temor a Jehová, va a haber comunión con Él. El temor a Jehová va a hacer que la nube de tinieblas se disipe. Yo podía percibir en esta semana un fuerte espíritu de confusión moviéndose. Confusión porque no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir, no sabemos qué quiere Dios de mí. Querrá que venda la casa, querrá que la alquile, querrá que me vaya, querrá que estudie, querrá que me quede. Y no estoy hablando con nadie en particular, por favor no se sienta nadie aludido, estoy poniendo ejemplos. Querrá Dios que compre, querrá Dios que venda, querrá Dios que compre un carro nuevo. ¿Qué será? ¿Qué será? Hay una confusión, no sabemos exactamente para dónde vamos, no sabemos qué debemos hacer. Estamos como si que cada día sea determinado nuestro destino, como si en verdad no podemos ver la mente de Dios para saber cuál es nuestro destino. Y esa confusión es provocada por la tiniebla que está a nuestro alrededor. Cuando la tiniebla se va, y eso es uno de los propósitos del ayuno, que busquemos la presencia de Dios, que busquemos la luz para que la tiniebla se disipe. Cuando la tiniebla se va disipando, como que podemos ver la luz, como que podemos sentir la convicción del Espíritu, como que podemos darnos cuenta que hay algo en lo cual nos desviamos del camino, hay algo en lo cual erramos, hay algo que tenemos que arreglar. Y es como una lucecita pequeña, pero si seguimos esa luz, si seguimos el temor a Jehová, se va a ir disipando la tiniebla y vamos a saber exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Hay tanta ocupación que no lleva fruto porque no es lo que Dios ha querido. Gente que estudia porque todos estudian, se meten a la universidad porque todos entran a la universidad, pero no saben exactamente qué quiere Dios de sus vidas. Gente que hace lo que todos están haciendo y entran en una gran actividad sin saber qué es lo que Dios quiere para ellos. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar su voz. ¿Por qué no pueden escuchar su voz? Porque hay tiniebla, porque hay pecado. Tal vez no solo a nivel personal, sino un pecado congregacional que nos impide recibir la vida del Espíritu, nos impide recibir la dirección de Dios, nos impide saber con seguridad qué hacer. Y en medio de esa tiniebla y de esa presión tomamos decisiones, hacemos cosas incorrectas, nos aceleramos a decidir cosas que no es lo que Dios quiere y luego pagamos las consecuencias. Necesitamos, amados, buscar el corazón del Señor. Hoy cantábamos: dame un nuevo corazón. En verdad necesitamos esa luz, por pequeña que sea. Yo quiero motivar
Aquellos que sienten que deben continuar un ayuno parcial esta semana. Y yo insisto, el ayuno no es tanto el dejar de comer, sino el retirarse un tiempo en oración con Dios para permitir que Él alumbre nuestro entendimiento, para permitir que Él mismo disipe un poco esa tiniebla que nos ha rodeado y podamos ver con claridad lo que Él quiere para la vida de cada uno. Esto es personal. Usted no va a orar por lo que Dios quiere para mí, yo tengo que orar por lo que Dios quiere para mí. Personal, para sacudirnos la tiniebla, porque queremos ser levantados como Dios ha dicho. Dios tiene planes con nosotros, se lo muestra a los profetas, se lo revela a la gente viene y mira lo que tal vez nosotros no podemos mirar, porque ellos vienen por encima de la tiniebla y miran el propósito de Dios, pero nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? No podemos ver, solo podemos ver la presión, la opresión, las deudas, la situación, porque la tiniebla es muy pesada. La oración congregacional rompe las nubes de tinieblas. La oración del justo puede mucho, y si varios justos se unen, se van a romper las cadenas y la tiniebla que está sobre nosotros. Yo les quiero invitar a que continúe viniendo a orar en las mañanas, en la tarde. Eso va a ayudar que se disipe la tiniebla y que todos podamos ver con mayor claridad lo que Dios quiere para mí, para Él, para Él, para Él. Que no estemos como cegados en pecado y sin ver el pecado. Que podamos, que la cauterización que ha venido a nuestras conciencias sea quitada. Que nuestra conciencia sea sensible para poder percibir que estamos pecando. Y que necesitamos cambiar. Que necesitamos la luz. Necesitamos la vida. Necesitamos la unción. Necesitamos la presencia de Dios a nivel personal. Y entonces la vamos a tener a nivel congregacional. Yo no quiero que se sienta acusado ni regañado, por favor. Quiero que tome la palabra, no mire el vaso, tome la palabra como que viene del trono de Dios. Yo puedo decirle con temor y temblor que viene de Dios para usted. No es una palabra que yo he amañado ni he buscado cómo acomodarla para dársela hoy, no. Es algo que Dios quiere, que usted tiemble ante su palabra y la ponga por obra. Que podamos sacudir. Recuerde, los espíritus son espíritus, no son personas. No esté pensando en tal o cual persona, son espíritus. Y como los problemas son espirituales, tenemos que batallarlos espiritualmente, no naturalmente. No es peleándonos con las personas, es batallando espiritualmente. Amén. Por supuesto, en medio de todo eso que hemos hablado, murmuración, chisme, todo eso es parte de la tiniebla. Necesitamos que eso salga. No queremos más esa contaminación. ¿Cómo podemos colaborar para que eso salga? Que cada uno de nosotros se comprometa hoy con el Señor a hacer un ayuno de chisme. Vamos a ayunar de no chismear. ¿Les parece, hermano? Yo me comprometo y yo quiero pedirle a todos los que vivimos en mi casa, en la casa que yo habito, que si me oye chismear me reprenda, por favor. Me digan no. Y chisme es repetir algo que aunque sea verdad, afecta al hermano. Aunque sea verdad, no debemos repetirlo. Y yo les autorizo que si me oyen chismeando, por favor me reprendan. Se lo autorizo en el amor de Jesús. Vamos a hacer una semana de ayuno de chisme, hermanos. Esa es la mejor manera como podemos combatir la tiniebla. No hablemos del hermano, del compañero de trabajo, del compañero de escuela, del que vive en casa con nosotros. No hablemos cosas que aunque sean ciertas, afectan a la otra persona, porque eso contribuye a la tiniebla. Vamos poniendo más tinieblas sobre la cabeza. Entonces, y que a veces en secreto, que para que oren, no. Si algo queremos decir, vamos delante del Señor a decírselo al Señor, pero no se lo comentemos ni al esposo, ni a la esposa, nada que pueda afectar al hermano. Vamos a hacer un ayuno de chisme esta semana. ¿Quiénes me van a acompañar? Amén. Vamos a ayunar de chismear, ¿verdad? Hermana Yona me acompaña esta semana. Hermana, la autorizo que me reprenda, por favor. Yo sé que así vamos a poder combatir. Con la luz se tiene que disipar las tinieblas, hermano. Y eso va a colaborar, va a contribuir a que esos espíritus se tengan que ir de aquí porque no encuentran alimento. Pero mientras sigamos chismeando y murmurando, esos espíritus se enraizan aquí, agarran más fuerza porque encuentran alimento. Pero cuando no encuentren de dónde alimentarse, se van a desnutrir y van a tener que irse para otro lugar. Aquí no van a estar mal, pero de nosotros depende. Amén.